Entonces, lo que decís es cierto, pero lo que hay que tener cuidado es en cuanto a que ninguno de nosotros puede trazarse un organigrama evolutivo y decir, yo voy a evolucionar así, dejando esto, haciendo aquello. Lo que el ser tiene que aprender, cuando ya tiene eso en su conciencia, que es óptimo lo que vos estás planteando, lo que tiene que aprender es estar lo suficientemente receptivo para que la energía y las condiciones de la vida vayan diciéndole cuál es el aprendizaje y el paso que tiene que ir dando momento a momento. Porque si no, instala una doctrina que termina siendo del consciente izquierdo, de la mente racional, especulativa, analítica, comparativa, ¿sí? A ver, una mala experiencia con la energía, un mal uso de la energía es cuando un ser, teniendo condiciones evolutivas para entablar un tratamiento con la energía, opta por otro tratamiento. Eso es un mal uso de la energía. Si un ser no tiene otra opción, porque evolutivamente tiene que transitar eso no es mal uso de la energía. Eso es el aprendizaje que le corresponde hacer. Entonces, cuando nos reunimos personas que estamos intentando ver más profundamente la realidad planetaria y ver más profundamente los aspectos de la energía, mal uso de la energía hace referencia a esto. Quiere decir, tener la posibilidad, tener la condición, tener la cualidad, aunque más no sea latente, para entablar un vínculo diferente con las leyes evolutivas y no asumirlo. Porque el mal uso de la energía es no adoptar o no establecer el vínculo correcto con las leyes de la evolución. No importa si son leyes de evolución donde ya a cierta altura hay una conciencia espiritual o son leyes de evolución donde todavía la conciencia espiritual no está presente como tal o no es consciente. Siempre que un ser, en la etapa que estuviera, él no puede percibir su relación con la energía o con las leyes que le ofrecen un determinado relacionamiento con la energía, eso es mal uso de la energía. Nuestro aprendizaje es ser cada vez más receptivos, más precisos, más neutros, más sintéticos, más donados, viviendo cada vez con una mayor entrega a ese núcleo interior, nuestra participación en la vida. Pero no tenemos injerencia ninguna. Afortunadamente, lo único que podemos hacer como experiencias externas es toda la manipulación que durante una gran cantidad de encarnaciones sobrellevamos en la materia, hasta que llegue la etapa donde el ser empieza a despertar y comienza a ser estimulado para vivir experiencias internas. ¿Cuál es la diferencia? Experiencias externas es todo aquello que el ego y la personalidad hacen a destajo, como se le ocurre en todas las encarnaciones, libre albedrío. Pero llega un momento donde el ser percibe que todas esas gamas de experiencias exteriores, quiere decir, utilizar el libre albedrío, la voluntad de destajo, no le está ofreciendo salida. Él percibe que empieza a estar ahogado. ¿Por qué? Porque la sumatoria de todas esas experiencias comenzó a expandirlo, comenzó a entender que él creía por sí mismo poder encontrar la salida, hasta que comienza a percibir algo y empieza a tener vislumbres que tal vez no será que la salida esté más arriba, que la salida esté adentro, porque ya fui para todos lados acá en horizontal. ¿No será que está en vertical? ¿No será que hay que buscar arriba y adentro? A partir de ahí el ser es estimulado para hacer experiencias internas. ¿Qué quiere decir? Aunque esté en la materia, aceptar los estímulos internos y comenzar gradualmente, al principio muy inestablemente, a volcar esa influencia interna, esa estimulación interna en lo que él hace en la materia. Cuanto más él se dona a profundizar ese proceso, las experiencias interiores son más concretas, más lúcidas, más estables, más efectivas, y gradualmente esas experiencias internas pasan a ser el reflejo efectivo de esa planificación interior que él tenía que descubrir. Hasta que el ser no acepta ser influenciado para vivir en la materia, realizando experiencias interiores, no puede ser un servidor. Si un ser que está encarnado en la superficie planetaria se suma a la movida general del planeta, que es la megaminería, la sojización, ¿sí?, la tala de bosques, entonces está destruyendo el planeta. Ahora, si un ser trata de buscar una síntesis en su vida, de estar atento en su vida, ¿sí?, de no generar más deterioro,
trata de establecer un vínculo superior con la existencia, trata de que ese vínculo superior sea una forma de fluidificar la existencia material para llevarla a otro nivel, entonces está cumpliendo de algún modo con su tarea como partícula, que es elevar ese universo. Cualquier partícula que conforma un universo, nosotros somos partículas que realmente es material constitutivo de este universo, no somos otra cosa. Cualquier partícula que es material constitutivo de un universo, lo que tiene para hacer es elevar ese universo. Así esté en un mar de partículas que operan de modo involutivo, como decía nuestra hermana ahí sentada, que existen las fuerzas involutivas. Así esté en un mar de partículas que estén identificadas con una corriente que circula o que se expresa en sentido contrario a la evolución. Él tiene que hacer su trabajo individualmente, profundamente y ocultamente. Entonces, no es toda la humanidad que recibió una oportunidad y la aprovechó. Es solo una minoría de la humanidad que, habiendo recibido el conjunto total de la humanidad, un estímulo evolutivo, intentó sobrellevar este estímulo adelante. La mayor parte de la humanidad, aproximadamente el 90%, está trabajando en sentido contrario a la evolución del planeta y lo está llevando a la destrucción. Aproximadamente el 90% de la humanidad. Entonces, solamente un 10% aproximadamente de la humanidad está intentando de distintas maneras ver cómo sobrelleva su vida, sin generar un mayor impacto sobre el planeta y al mismo tiempo, en la medida que pudiera, ir elevando la vida planetaria. Cuando es una minoría la que tiene conciencia, es muy difícil revertir el sentido circulatorio que la mayoría impone, pero las minorías tienen un secreto de la energía en su poder, que es la sinergia. Quiere decir, lo que puede un grupo pequeño de seres generar cuando entra en comunión y se amalgama, observando e intentando cumplir un propósito superior. Porque en las leyes materiales, cuando se juntan 100 hay 100, pero para las leyes internas, cuando se juntan 100 puede haber una energía de 2 millones. Entonces, esto es lo importante que entendamos. Si la mayoría está confundida, si la mayoría está trabajando en sentido contrario a la evolución, aquellos que estamos conscientes tenemos que trabajar en cooperación con la vida planetaria, en comunión entre nosotros y para con la vida planetaria. Y de ese modo vamos a generar esta sinergia que no va a permitir, por más poderosa que sea, que la situación planetaria en sí sea revertida, pero sí va a permitir que nosotros cumplamos con la voluntad planetaria y con nuestra propia voluntad interna, que forma parte del aprendizaje de los seres en evolución. Un ser en evolución siempre tiene que tratar de cumplir con su voluntad interna, con su planificación interna, que a su vez es una porción de la planificación que la conciencia planetaria ofrece para su propia evolución universal e individual. Quiere decir, un ser que cumple con lo que tiene planificado internamente no es un ser egoísta, porque esa planificación no es un elemento díscolo y aislado, forma parte de una planificación superior que toda la vida planetaria tiene prevista para que todo ese universo planetario pueda ascender y seguir su trayectoria evolutiva. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta. El ser humano no es el reino más elevado en el planeta Tierra. Es un reino dentro de lo que es la materialidad que está en el ápice de la evolución. Quiere decir, en la materia somos los más evolucionados, por sobre encima del reino mineral, vegetal y animal. ¿Por qué? Porque las mónadas, los espíritus, van pasando evolutivamente a través de esos reinos para llegar al reino humano. Esto no significa que seamos los más evolucionados, significa que en la materia, en el mundo de la tridimensión, tenemos las condiciones dadas de mayor evolución, pero precisamente por tener que ensayar con el cuerpo mental y con el raciocinio, también podemos desviarnos, cosa que no pueden hacer en los reinos infrahumanos tan fácilmente, porque para desviarse hay que tener la posibilidad de razonar. Es el razonamiento mal utilizado, el razonamiento influenciado por fuerzas inestables, oscuras o involutivas, lo que hace que el ser se pueda desviar. Por eso es que el ser humano puede desviarse mucho más fácilmente que los reinos infrahumanos. Ahora, en esencia y en sustancia y en conciencia, el ser humano no es ni mejor ni peor que el reino animal.
porque esencia, vida y conciencia son únicas e inalterables y también indivisibles y están presentes en todas las partículas con la misma condición. Lo que sí el ser humano evolutivamente, como conciencia individual y en tránsito evolutivo, está en otra etapa. Entonces, tenemos que tener la flexibilidad de entender que con lo que tenemos que entrar en sintonía es con la esencia. Posiblemente, en el plano de la personalidad, tengamos limitaciones todos nosotros, como para llegar a un uso de la palabra unificado, donde cada palabra o cada combinación gramatical quisiera representar lo mismo. Pero donde sí se nos puede facilitar es que por empatía vibratoria, tal vez podamos definirnos como una misma búsqueda o una aproximada sintonía si vamos a la esencia de lo que se está diciendo, más que a la forma. Nosotros no tenemos otra forma de decir lo que decimos, porque si tuviéramos esa otra forma, tal vez le estaríamos aplicando. Quiere decir, nosotros acá dando estas charlas tenemos nuestras propias limitaciones. Lo que intentamos siempre en esta charla es ser lo más objetivos, leales a nuestra conciencia, lo más cristalinos posible, lo más correcto posibles, y tratar de no entablar un vínculo ficticio o irreal, tratar de colocar la verdad y la realidad por sobre encima de todos nosotros, y me incluyo, ojo, ¿sí? Quiere decir, cuando estamos hablando, quienes hablamos en estas charlas, lo que queremos colocar por sobre encima de todo es la verdad. Cada uno de nosotros objetiviza esa verdad y se acerca a esa verdad como puede. Pero si todos nosotros tuviéramos la capacidad de ser flexibles y priorizar la verdad por sobre encima del formato que utiliza para expresarse, entonces podría haber armonía ante la esencia de lo dicho más que ante el formato de lo dicho. Sí. Bueno, hace un rato, poquitos minutos atrás, hicimos un comentario que ahora lo profundizamos entonces. Cuando decíamos, el ser humano recibe propuestas evolutivas. Cuando llega a un cierto punto recibe propuestas evolutivas de un cierto tenor. Ahora, ¿las acepta? Este es el problema. No hay una sola partícula, no en la Tierra, en ningún nivel, plano, dimensión cósmica, que no reciba una propuesta evolutiva, que no reciba un estímulo para evolucionar. En las etapas que las partículas están regidas por la ley del karma material, pasan por una opción, pasan por un aprendizaje que es tomar lo que se le ofrece o rechazarlo. Muchas personas que hoy están en el planeta Tierra, sumamente cerradas, rígidas, y que se tornan conciencias inaccesibles para estímulos que otras reciben con beneplácito, hasta con gratitud interna, es porque la mayoría de ellas rechazaron durante ciclos y ciclos encarnatorios propuestas evolutivas que no tenían ningún otro propósito de ofrecer esas partículas el mundo interno y la realidad espiritual. Cuando las partículas se sumergen en la materia, muchas veces tienen actitudes que todos vamos a conocer el término, en esto el término parece que está muy homologado, actitudes de materialismo. Quiere decir, la partícula que se involucra con la materia vive durante ciclos y ciclos una vida materialista, quiere decir una vida donde solamente las leyes de la materia y la interacción con la materia son válidas en términos evolutivos. Quiere decir, para la partícula la verdad es material, mientras que para los seres que ya están menos limitados por las experiencias materiales, la verdad es interna. Entonces, para que una partícula realmente pueda asumir la vida planetaria de un modo evolucionado, tiene que haber llegado a esta confirmación íntima de que la verdad es interior. Entonces, cuando un ser llega a esta confirmación íntima de que la verdad es esencialmente interior, él ya no puede contaminar, no puede predar, porque empieza a ver la esencia en todo. Entiende al planeta como una gran vida, no lo puede predar, no lo puede lastimar, no lo puede contaminar. Entiende cada partícula en cada reino con los mismos ofrecimientos, con las mismas condiciones, con las mismas facultades, y si sirve el término, que en energía espiritual no es muy usado, con los mismos derechos. Porque el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, el reino humano, todos tienen los mismos derechos, dados por el arquetipo evolutivo previsto para cada reino. Y el arquetipo evolutivo previsto para cada reino en la Tierra es una síntesis que es la naturaleza y la supranaturaleza del planeta en comunión. Entonces, cada elemento tiene que aprender a percibir ese ofrecimiento
en el grado y condición que en cada etapa y ciclo se le da. Si el elemento que está siendo tocado por ese ofrecimiento lo rechaza, termina pasando lo que actualmente pasa en la Tierra. Que una gran cantidad de personas sigan confirmando la verdad como materia y la materia como verdad. Quiere decir, el materialismo es la doctrina terrestre. No importa qué matiz de materialismo, cómo se lo disfrace, cómo se lo presente, cómo se lo venda, es el materialismo. Entonces, el 90% de las personas están todas absolutamente identificadas con un método y un sistema netamente material, de consumismo hipnótico, de explotación despiadada de los reinos infrahumanos y del planeta en general. Todo vale con tal de tener más y de ser más en este planeta. ¿O no se trata de eso el sistema? También dijimos una frase hace 20 minutos, que era, no estamos acá para hacer lo que los otros no pueden, ¿sí?, sino para hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Quiere decir, no estamos acá para convencer a nadie, ni estamos acá para hacer lo que no pueden, o sea, de hacer lo que ellos no hacen y hacerlo nosotros, no, tenemos que hacer lo que nos compete a nosotros, quiere decir, hacer en nosotros y desde nosotros lo que ellos no pueden hacer desde ellos y en ellos. Entonces, un ser no puede modificar a otro, un ser no puede convencer a otro ser, porque es el mejor de los ofrecimientos que podés hacerle a alguien es el ejemplo. No hay mejor energía que el ejemplo, porque el ejemplo no discute, el ejemplo no entra en competitividad, el ejemplo no debate. Claro, quiere decir, si nosotros acá armamos un debate, puede ser que alguno diga, aquel estuvo bien, aquel cobró, aquel que bien que lo dijo, cómo le puso la tapa. ¿Saben quién sale beneficiado con eso? No sé quién, pero ninguno de nosotros. Pero si cada uno de nosotros hace lo que ya está listo para hacer evolutivamente, contra eso no hay nada. Es el arma más poderosa que existe. Cuando un ser hace aquello para lo cual está preparado, lo sostiene y va caminando con esa verdad delante de él y hacia esa verdad continuamente, esa es la mejor herramienta, porque un ser que hace lo correcto irradia hacer lo correcto. Entonces no hay discusión válida. Lo mejor que pueden hacer los seres despiertos es irradiar ese despertar. Lo mejor que puede hacer un ser consciente es irradiar su conciencia. Lo mejor que puede hacer un ser que está entregado a la vida interna es irradiar esa entrega, ¿se entiende? Lo mejor que puede hacer un ser que vive en la fe es irradiar la vida en la fe. Entonces, ese es el trabajo que tenemos para hacer acá. Estas palabras, estos discursos, sirven para movilizarnos un poco y entender de qué se trata, pero por sí mismas no son nada, si nosotros no somos capaces de entender la esencia a la cual buscan remitirnos. Y esa esencia es muy simple. Con que cada uno de nosotros buscara y concretara su alineación y su sintonía interna y pudiera sostenerse en la vida en la fe, y pudiera por encima de todo este embate que las fuerzas involutivas y las fuerzas materiales nos proponen, sostenerse en sintonía con su esencia interna, no haría falta ningún libro, no haría falta ningún discurso, no haría falta nada. Pero todavía, debido a que hay una cierta inconsistencia y hay una dificultad para la estabilidad en el sostenimiento de la búsqueda interna, hay una gran cantidad de seres que necesitan estímulos, porque esos estímulos son la herramienta para concientizar algo que solo ellos pueden hacer íntimamente. Esto puede ser una herramienta, pero lo que cada uno tiene que hacer es íntimo, personal, y nadie lo puede hacer por él. Esos seres que hoy no pueden, van a recibir por parte de la conciencia crística, por parte de las jerarquías cósmicas, el tratamiento más amoroso, porque en algún momento van a ser colocados en la situación donde sí puedan. Un ser, cuando está en un marco universal y termina así, consecutivamente, rechazando lo que en cada etapa evolutiva le ofrece ese marco universal, en algún momento la energía lo coloca en otro marco universal, en otro universo planetario, en otro sistema solar, donde sea. ¿Por qué? Porque llegó un punto donde el rechazo era continuo. Y los universos van en evolución. Si un ser que no puede seguir el ritmo evolutivo de un universo mantuviera su presencia en ese universo, se disuelve como conciencia. ¿Por qué? Porque cuando ese universo dé un paso determinado en términos evolutivos, va a haber una incompatibilidad vibratoria tan grande
que ese ser no va a poder mantener su conciencia en relación a las necesidades y al patrón vibratorio que se imponga en ese universo. Entonces, ¿qué hace la conciencia cósmica universal? Ofrece la oportunidad, coloca cada partícula acorde a sus limitaciones. Entonces, un ser puede venir siguiendo una trayectoria evolutiva. Si empieza a manifestar rechazo y se estanca, en algún momento, la misma energía que garantizó que él llegara hasta ese punto, lo vuelve a colocar en un marco evolutivo del cual pueda retomar todas las veces que sean necesarias hasta que pueda llegar a donde está siendo esperado. Quiere decir, a donde todos estamos siendo esperados y no algunos. Quiere decir, los que responden evolutivamente y los que no responden evolutivamente, todos vamos a llegar al mismo lugar. No hay otro lugar para llegar, ¿se entiende? Entonces es muy importante, primero no trabajar con la conmiseración con la gente, pobrecito, porque lo estamos sepultando, ni tampoco trabajar con la autoconmiseración, pobre de mí, soy como soy, estoy compartiendo el planeta con toda esta gente que no sirve para nada, que no sirve ni la autoconmiseración ni la conmiseración, porque eso nos hace perder sintonía real y equilibrio, y es una muestra de desarmonía. Nosotros no tenemos que tener lástima por los otros seres. Tenemos que mostrarle cómo se hace el camino en caso de que sepamos caminar y saber a dónde ir. Ese es el mejor ofrecimiento que un ser puede hacer a otro ser. Hacer lo que él no puede, sostenerlo. No existe un plan evolutivo modelo único. El cosmos se maneja por arquetipos. Quiere decir, cada nivel de conciencia, plano, dimensión, avanza hacia un arquetipo. Y dentro de cada plano, nivel o dimensión, en cada etapa el arquetipo varía. ¿Por qué? Porque los universos que nosotros conocemos y de los cuales participamos están bajo leyes de expansión, quiere decir, están en continuo movimiento, en ascensión. Entonces, un plan evolutivo es la herramienta para llegar a un arquetipo, pero vamos a decirlo más detalladamente, para llegar a un subarquetipo. Porque todo arquetipo, en definitiva, es una adaptación de un arquetipo mayor. Porque es una cadena arquetípica el cosmos, ¿sí? Entonces, el plan evolutivo son los pasos a seguir para llegar a un determinado arquetipo que no solo debe ser alcanzado, que, lo más interesante, debe ser trascendido. Entonces, el plan evolutivo es una cantidad de pasos, es una cantidad de gradaciones, de leyes, de energías, de conciencias, de entidades, de participación, tanto a nivel planetario, sistémico, galáctico y cósmico. Es la dinámica del cosmos adaptada de un modo tal que pueda servir como referente, como guía, ¿sí? Para que una humanidad, para que un planeta, para que la conjunción de reinos, para que el marco de un universo y las partículas que lo constituyen puedan dar un paso ascendente y evolutivo, nada más. Entonces, en este momento, dentro del plan evolutivo de la Tierra, está la trascendencia de la ley de karma. Por eso estamos en una transición. En 1988, el 8 de agosto de 1988, terminó el ciclo polar masculino extrospectivo de exteriorización del planeta. Lo que se esperaba para el 2012, el 8 de agosto de 1988, lo que se esperaba para el 2012 ocurrió el 8 de agosto de 1988. ¿Por qué? Porque los desajustes que generó la humanidad, impactando tan gravemente sobre el planeta, exigieron que la transición planetaria, quiere decir el agotamiento de una polaridad y el inicio del otro, se adelantara. Entonces, lo que estaba previsto para esta fecha y para estas épocas ocurrió ya hace décadas. Lo que pasa, y lo que demuestra también, de paso decirlo, que la humanidad se queda tan estancada, tan materialmente estancada y rígidamente estancada en fechas, que la tortuga le pasa por delante y no la ve. Quiere decir, la mayor parte de los seres ni se dio cuenta que había cambiado la polaridad planetaria. Y estaban esperando que llegara el 21 de diciembre de 2012 para que el planeta empezara a mostrar otra condición. Y esa condición ya empezó y a todos le pasó desapercibido porque somos como caballos con anteojeras nosotros.